Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a 720 Música. Muchas gracias por el apoyo al podcast anterior. Y voy a decir una serie de palabras que van a servir para introducir el personaje que tengo hoy delante. Paquito el chocolatero, un cubata, un bingo. Esos tres elementos son fácilmente reconocibles de algo muy nuestro, que son las verbenas de pueblo. A lo mejor algunos no habéis podido disfrutar de ese evento donde la música popular y el folclore transforman un municipio en una feria que nada tiene que envidiar a los mejores clubs del mundo. Hoy nos visita alguien que viene a reivindicar esa dualidad, ese carácter tan español donde la tradición, lo hortera, y la música se fusionan para dar una experiencia que solo puede disfrutar con un copón en un vaso de litro. Así que nada, con todos vosotros, Paco Pecado. Un placer. Bueno, como siempre, muchas gracias por tenerte aquí. La verdad que tu proyecto es bastante inusual y como decía al principio de la entradilla, hoy nos vamos a transportar a las verbenas de pueblo, ¿de acuerdo? Algunos, como he dicho, a lo mejor no habéis tenido la suerte de vivir eso, que desde aquí lo recomiendo, buscaos un pueblo donde sea. Y nada, pues como digo, siempre este podcast empezamos con una pregunta muy sencilla y es, ¿cómo nació tu vínculo con la música? Pues yo empecé a cantar en un coro cuando era muy pequeño, igual tenía 7, 8 años. Y de ahí, pues lo típico, empecé a tocar un instrumento, pero como desde el punto de vista quizá más académico. Y eso pues no iba, no iba mucho conmigo. Entonces, bueno, sí que es verdad que la música siempre ha estado ahí, pero mi primer vínculo quizá no era tan agradable, ¿no? Como se puede pensar cuando te gusta algo y dices voy a muerte con eso. Era más como, lo veía como una extensión del colegio. Entonces, ha sido como más tarde que he entendido un poco de qué forma pues, me puedo relacionar de la música y que eso me guste y me aporte y me lo pase bien. Bueno, no he hecho un inciso que tenía que haber hecho de que estáis viendo que la iluminación y todo está cambiando bastante, ¿de acuerdo? No solo va a ser para este episodio dedicado al mundo de la verbena y la feria, aunque pega de cojones, no lo voy a negar. Y para continuar, me gusta el preguntar siempre, porque entiendo que hay un momento donde, como dices, no solamente se convierte en una parte de ti la música, sino que se convierte en algo que dices, hostia, es algo que no se me da mal, incluso, como te digo, puede ser una pasión que se convierte en tu trabajo. En tu caso, ¿siempre pensaste en tener una carrera en la música? ¿Fue algo que surgió de repente? No sé. Pues creo que siempre he querido hacer música, he querido crear música, he querido interpretar música y lo he hecho. Eh, y si me preguntas como en qué momento, por ejemplo, pues he sentido que me podía dedicar profesionalmente o no, pero que quería meterle caña, pues sí que tuve un primer proyecto que se llama Urfabric hace unos años, que ahí sí que, bueno, que noté que bueno, que no se me daba mal, eso que dices, que no se me daba mal, que podía tener un cierto talento y que tenía ganas también, pero sí que siempre lo vi como algo como aparte, ¿no? Como un, digamos, eh, un, una extensión de mi vida, pero que no era lo central. Y yo creo que fue un poco en la pandemia que me di cuenta que igual tenía como la última oportunidad de intentarlo, porque nunca lo había intentado realmente. Entonces fue como, bueno, ahora mi vida está en un punto que no sé muy bien a dónde voy y aquello me gustaba y fue como, venga, va, pues voy a intentar meterle un poco de caña y a ver qué pasa. Y entonces empecé un poco a pensar qué es lo que me apetecía hacer y creo que, bueno, ahora como a toro pasado sí que veo que Paco Pecado precisamente representa todo lo que buscaba hacer, que era como un proyecto íntimo pero a la vez colectivo, ¿no? Como algo que me identificara a mí muy personalmente pero que a la vez también tuviera un poco de ficción, que a mí me encanta la ficción, me encantan las historias, me encanta pues esto, que las cosas sean un poco universales y creo que cuando hablas desde el ego no puedes llegar ahí, ¿no? Entonces, como quería encontrar, pues esto, un algo que pudiese aunar un poco pues lo que yo quería decirle al mundo y lo que también, pues de algún modo, el mundo estaba preparado para recibir. Y sí que es verdad que yo siempre me ha flipado todo el mundo, o sea, toda la idea esta de la fiesta popular y tal. Y también, y quizá, pues no sé si
bueno, me lo han preguntado alguna vez, pero creo que últimamente se está olvidando un poco nuestra música porque ya pues, los chavales escuchan pues una música que es muy nueva, ¿no? Y entonces pues pasa que a veces hay músicas que han existido durante pues, muchos años, ¿no? Y que es verdad que ahora hay un cierto movimiento de reivindicarlas, pero que hasta ahora de algún modo eran como una barrera, como que se veía como una canción antigua, de otra generación, de otro mundo. Y pues no sé, como que creo que en este proyecto pues de algún modo se juntan todas estas pasiones o digamos intereses míos y en fin. Me ha gustado antes, fuera de cámaras, que me has comentado esto de que estuviste trabajando para artistas de renombre en la parte de la producción de los conciertos y demás, acompañando, básicamente haciendo tareas que entiendo que no es lo más musical que uno pensaría, porque me has comentado que tu objetivo era ver cómo trabajaban los grandes para descubrir. Te quería preguntar dos cosas con eso. Uno, ¿qué impresión te llevaste del mundo de la música? Y dos, si eso, o sea, ¿qué conclusión te llevaste para tu proyecto de todo eso? Bueno, creo que al final el ver cómo trabajan los grandes te da una visión más realista, porque yo creo que en estos mundos de, no sé, que están un poco relacionados con el personaje público, hay mucha gente que busca más lo que tiene que ver con el personaje público que lo que tiene que ver con la profesión o el arte que uno desarrolla, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno ambiciona esas cosas, lo hace desde una proyección de, hostia, voy a tener todo esto, ¿no? Y creo que para mí era importante ver que hacer música o ser artista no es solo hacer música, o incluso te diría más, no es hacer música en absoluto, casi. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje de todo esto es que hacer música al más alto nivel, o digamos, ser artista al más alto nivel, no es hacer música. Entonces, para mí era muy importante saber esto porque yo sabía que quería hacer música, no tenía claro si quería hacer todo aquello que se le espera a alguien que hace música al máximo nivel, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que el aprendizaje fue este, de decir, ojo que si a ti lo que te gusta es la música, igual hay otro camino, ¿no? Ser, pues esto, un productor en la sombra, o ser compositor, o hacer igual otro tipo de tareas en la música que no tienen tanto que ver con pues, aspectos como, pues yo qué sé, ser un personaje público, tener un discurso, tener un imaginario visual, tener pues una serie de cosas bueno, que no se le tienen por qué exigir a un músico, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es el gran aprendizaje que yo vi, de decir, esta gente realmente hacen muchas cosas, entre ellas hacen música también, pero hacen muchas cosas, ¿no? Y era también ver, hostia, yo me veo haciendo todas estas cosas también. Me llama mucho la atención, como hemos hablado, tu proyecto, Paco Pecado, que prácticamente empezó el año pasado, aunque se podría incluso decir que empezó este año con la salida del álbum, porque las canciones que empezaste a sacar están incluidas dentro de ese álbum. Entonces, por ello quiero retornar hasta el momento donde se fragua el personaje de Paco Pecado, la idea de Paco Pecado. ¿Cómo surge una idea como esta? Bueno, yo creo que no es que yo busqué al personaje, el personaje me encontró. Y creo que un poco todo de lo que, o sea, todo lo que quería contar tenía un punto de esto de atrevimiento, porque al final el personaje nace de como un cantautor, ¿no? Pero luego se viste de muchas otras cosas que no le son propias al cantautor y yo me siento muy cómodo con las cosas que no le son propias al cantautor, pero a la vez hago una música que, bueno, que tiene un origen en un lugar, ¿no? Y también como decir, o sea, faltarle respeto a los cantautores tampoco me parece, ¿no? Entonces tenía que ser un cantautor un poco diferente. Y yo creo que lo de Paco Pecado pues tiene ese punto, ¿no? De como el del atreverse, ¿no? Y que creo que todos tenemos un Paco Pecado en nosotros. Quiero decir, pues todos tenemos como pues nuestros demonios, nuestras ilusiones, nuestras, bueno, sí, nuestros grises al final. Y creo que la figura de Paco Pecado los incluía muy bien. Entonces, yo creo que no es algo que se frague desde lo racional, sino que es algo como de rollo, pues mira, yo he hecho cosas, he hecho canciones,
estoy desarrollando pues un imaginario, digamos, y ese imaginario yo creo que es universal porque creo que el personaje de algún modo resuena con una parte de cada uno de nosotros. O, digamos, creo que todo el mundo tiene una parte de Paco Pecado en sí, ¿no? Entonces para mí era como, yo voy a empezar a crear desde aquí, desde el identificar qué hay en mí de Paco Pecado. Y de ahí pues ha sido ir rascando y también pues también me nutro mucho pues esto de las historias, de la ficción, de lo que me cuenta el vecino, de lo que me cuenta mi colega, de lo que me cuenta pues una señora mayor o de lo que escucho una conversación así que no tendría que haber escuchado. También hay mucho de ensalzar la realidad, pero al final es como, es muy real, ¿sabes? No, toda la inspiración es real. Esto de la realidad siempre supera la ficción es real. Lo que pasa es que a mí también creo que, hostia, que la ficción te permite vivir vidas que no puedes vivir como persona individual. Es decir, yo a veces cuento cosas en mis canciones que no son mis vivencias, pero que me parecen cosas guapísimas que merecen ser contadas, ¿me explico? Entonces, al final es como, bueno, es un mecanismo que yo tengo para desvincularme de mi ego. Que el ego al final, pues, es como reivindicar mi vida, mis penurias, mis no sé qué. Yo quiero huir de eso porque no me interesa. A mí no me interesa. Mi vida en sí, pues yo tengo mi intimidad y creo que hay cosas de mi intimidad que pueden servir para nutrir mi proyecto artístico, mis canciones, mi imaginario, pero no quiero que todo sea, pues yo qué sé, he tenido una hija y ahora le hago un disco a mi hija. Yo qué sé, ahora pues tengo un perro y ahora resulta pues que las canciones van del cariño que le tengo a mi perro. No quiero eso en mi creación artística. Hombre, si tu vida es la que aparece en Paco Pecado, es para preocuparse. Vamos. Claro, por eso. Me hace gracia porque, claro, estamos hablando de un personaje que os recomendamos mucho que lo miréis antes de lo que vamos a hablar, que está un poco en equilibrio entre lo bohemio y lo decadente y demás. Entonces, has hablado de inspiraciones y yo te tengo que preguntar por si me puedes dar alguna inspiración que sirva a la gente para ilustrarse, para decir, anda, mira, pues tiene un poco de... Claro, pues no sé qué inspiraciones le valdrá a la gente, pero no sé qué ideas te surgieron a ti. Pues es que tampoco, no hay tanta inspiración como en personajes concretos. Yo creo que sí que es verdad que hay como una amalgama de cosas que yo asocio, pues esto, como el personaje decadente, ¿no? Como me mola mucho la idea esta, porque creo que como sociedad también estamos ahí, ¿no? De que todo va peor y creo que es una realidad esto, pero en un momento dado me lo tomaba como algo de rollo, tengo que cambiar el mundo, ¿no? Y al final fue como, el barco se va a la mierda, ya está, vámonos a la mierda todos juntos. Y entonces para mí como todo lo que tiene ese punto decadente, ¿no? Tipo una ciudad que la fachada, de repente la pintura está toda soplada y se cae a trozos, yo qué sé, es como los bajos fondos, como las cosas que al final de algún modo están como un poco mal vistas, pero porque tienen ese estigma siempre, ¿no? Y yo creo que no es tanto qué me inspira a nivel de personajes y tal, sino es más bien en qué me fijo yo. O sea, qué es lo que le llama la atención a Paco Pecado, ¿no? Y para mí, pues tiene que ver con todo esto, como con la decadencia, como con cosas que de bonitas y que de feas son bonitas, ¿no? Como todos esos contrastes que al final están en la mirada de uno y es un poco lo que a mí me llama la atención. Al final me ha dado por aquí, me podría haber dado por otro lado, pero siempre he tenido esa relación, es decir, yo... siempre digo que al final yo tengo como una actitud muy de buscavidas y que podría vivir de cualquier modo y que me atrae más esa vida un poco más a rastras que la vida que la vida entre algodones y tal. Pero al final también hay un punto también de privilegio de poder permitirse hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no reniego de eso, simplemente que a mí lo que me llama la atención es eso, pues lo que tiene peso, lo que está sucio, lo que se cae a trozos, todo esto me interesa muchísimo. Una parte importante, yo creo, de tu personaje, de ti, de Paco, es el concepto que tú dices de cantautor Kiss.
Y no sé si puedes definir un poco a la gente qué es exactamente un cantautor kitsch, porque es verdad que a veces son conceptos que pueden a veces incluso sonar contradictorios, porque la figura de un cantautor, algunos tendrán la de Pablo Alborán y claro, lo juntas con kitsch y claro, es lo opuesto. Entonces no sé cómo te surge esa idea y demás. Es que, bueno, no sé quién lo dijo esto. Yo no lo he dicho yo esto, ¿eh? Alguien me lo puso. Me gustó porque creo que el concepto de cantautor es un concepto que no me he identificado nunca con él, más que nada por lo que implica a nivel de símbolo, ¿no? Porque lo que uno asocia a un cantautor, pues es pues yo qué sé, un alguien que llega a una fiesta con una guitarra y se carga la fiesta. Es un poco esto. Completamente de acuerdo. No puedo estar más de Entonces, yo, claro, al final a mí me gusta mucho pues celebrar y las buenas celebraciones y tal. Y pensé, hostia, no me puedo identificar con algo no sé, que no me gusta nada. Entonces, pero a la vez también no quiero faltar el respeto a la música que hacen los cantautores, las cantautoras, que me flipa mucho. Entonces, claro, al final es esa contradicción de decir, estoy haciendo algo, estoy copiando a una gente que hace una música que me llama profundamente y que creo que es la que yo hago, pero a la vez su estar en el mundo me parece aburridísimo y me parece que no me representa. Entonces, pues creo que el adjetivo kitsch es muy bueno para complementar una figura que no me representa. Y creo que en conjunto decir el título que la gente para que la gente entienda lo que hago con matices y luego ponerle algo que sea totalmente antagónico a eso, pues creo que es perfectamente lo que quiero expresar con Paco Pecado. Estar todo el rato en una contradicción en la que dices A y haces B y al final el conjunto de eso, pues la gente parece que lo está entendiendo. Pero es este tipo de jugadas. Es como de pillar algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, juntarlo y decir, si te chirría es que está guay. O sea, yo lo veo como que entiendo que para vosotros los artistas a veces es muy frustrante el hecho de que no queréis que os clasifiquen en algo concreto, porque no sois algo concreto. Y que al final para el público en general es más fácil entender algo si lo puede clasificar de alguna forma. Pero sí que estoy muy de acuerdo en el hecho de que creo que son dos imágenes que contrastan mucho una con la otra y que definen muy bien. Por lo menos la imagen que yo me llevo de ti, viendo tu música, viendo los vídeos, de efectivamente eso como entre medio decadente, pero claro, un cantautor al fin y al cabo se puede ver tanto en la producción musical como en la lírica. La figura cantautor está, eso sin duda. Claro, entonces yo de algún modo es como, sin rehusar de ser un cantautor, pues como darle la vuelta un poco al término, ¿no? Que creo que esto también es muy contemporáneo, que al final, pues escoger un término peyorativo en cada caso, ¿no? Pues se ha visto por ejemplo, yo qué sé, pues el término maricón, que cuando te lo apropias y dices, sí, yo soy maricón, pues es como esa apropiación desde lo que antes era peyorativo, pues llevarlo con orgullo, pues aquí es un poco, pues mira, yo soy cantautor, ¿y qué pasa, sabes? Al final no me gusta ser cantautor, pero mira, pues es lo que la gente va a entender, ¿no? Si yo le digo, soy cantautor, la gente va a decir, coño, pues es verdad, eres cantautor. Pero, claro, si yo digo, soy, yo qué sé, cualquier cosa rara, la gente no va a saber lo que estoy haciendo. Entonces es un poco también de decir, yo no me gusta que me etiqueten, pero a la vez también creo que para que la gente de algún modo entre en tu movida tienes que poder explicar tu movida de una manera comprensible y rápida. Y para mí, pues estos dos términos creo que es como un buen resumen de lo que hago. Al final un cantautor es que puede ser cualquier persona que cante y escribe una canción. O sea, Opa, yo voy a hacer un corra, ese señor es un cantautor. Total. Lo que mucha gente no le pegan a la cabeza, pero es un cantautor. Total. Sí. Ya yendo un poco a tu personaje y a la idea, que es cómo surgió esa idea, sí que me interesa, antes de entrar a hablar de tu música, que ya lo haremos ahora en más profundidad, ¿cuáles fueron para llegar a ese sonido? Ese sonido que además entiendo que se basa también en esa dualidad que quieres expresar, porque tienes por un lado estructuras muy clásicas como la copla, e incluso la letra misma es muy típica de la copla, pero los sonidos no son nada típicos de la copla. Pones pues unas producciones más elaboradas, con efectos que se utilizan hoy en día en las producciones. Es decir, ¿todo esto estaba en tu cabeza en todo momento o fue algo que fue, como estoy viendo ahora, un poco surgiendo con el personaje?
Yo creo que la cosa es que tengo gustos muy clásicos, pero me gusta vivir mucho en la contemporaneidad. Entonces yo creo que eso es lo que me ha hecho de algún modo indagar en sonidos que de algún modo pues tú dirás, hostia, son sonidos que se usan en las producciones de ahora. Estoy de acuerdo. Y al final yo también, bueno, vengo un poco de la música electrónica, que esto antes no lo hemos comentado, pero yo he hecho bastante música electrónica, entonces también tengo esa rama por ahí. Y claro, al final, pues quieras que no, todo lo que has ido haciendo, todo lo que te marca y tal, pues acaba saliendo en algún momento. Entonces, para mí, pues era buscar también unos sonidos que tuvieran ese punto kitsch, hortera y tal, y a la vez como que no estuviera reñido con la canción, ¿no? Entonces, yo creo que lo has explicado muy bien, como que las letras quizás son muy clásicas, tiene una estructura pues que se puede parecer a las coplillas, a las coplas, como muy formalmente muy ordenado, pero luego después es verdad que la producción pues es un poco más guarra, más... Sí, no sé cómo decirte, como más atrevida desde ese punto de Sí, puede vista. ser, sí. Y sí, creo que es algo que no sé si es deliberado, pero sí que estaba ahí. Estaba como en mi cabeza cuando yo pensaba cómo tenía que sonar, iba un poco por ahí los tiros. ¿Y las influencias para llegar a esa mezcla de sonidos o de conceptos? Pues no sé, tan variopintas como Manuel de Falla, Hostia, eso sí que es variopinto y clásico. Antonio Molina, de repente, no sé, así último que me ha gustado, Oclow también me gusta mucho, que es una chavala francesa que hace una música muy rara. Y luego, obviamente, pues los grandes como de la música de hace unos años, pues para mí, por ejemplo, Sara Montiel me flipa, también como su figura me flipa. Julio Iglesias me flipa también, como este es como un placer así un poco guilty pleasure que dicen en inglés, placer culpable, pero es increíble. Luego, pues claro, Serrat como figura ya más de cantautor clásico de toda la vida, Rafael Acarrá, por... También es lo que te digo, como que hay influencias un poco que van más en lo musical y otras que van más en la figura, ¿no? Y yo, por Ajá. ejemplo, a nivel figura, me mola mucho más Rafael Acarrá que Serrat, porque Serrat es verdad que tiene como toda la magnificencia de ser un gran escritor y un gran compositor, pero que a mí su figura en sí de la persona y tal no me interesa tanto, mientras que hostia Rafaela la ves y es como Era es un desbordante, imán, sí, sí, tal es cual, tal como cual. tiene una fuerza. Entonces, o Sara Montiel, ¿no? Creo que como en las figuras femeninas encuentro un poco más ese desparpajo, esa gracia que a mí es verdad que igual en las figuras masculinas, aunque han sido muy grandes y tal, me cuesta más de encontrar. O sea, sí, bueno, lo encuentro en Michael Jackson, por ejemplo, que también me gusta mucho, pero que es más difícil de encontrar este tipo de inspiración. Entonces es verdad que yo creo que es como un poco un... Es, es un batiburrillo de mil cosas que están súper desordenadas y que yo de repente he intentado ordenar, pero tampoco creo que lo haya conseguido. Es decir, creo que obviamente nadie crea de cero, todo lo que creamos sale de algún sitio y entonces también es como muy osado decir que yo lo he creado de cero y que lo he hecho a mi manera. Yo creo que todos los referentes están ahí, pero no te sé decir, hostia, me he fijado mucho Claro, en no, esto es una otro. mezcla de cosas, evidentemente, Pero como bueno, ya por has ejemplo, dicho. también yo que sé, pues Daft Punk me flipa, es como una música que me Un parece friki absoluto increíble. de Daft Punk, o sea que. Entonces, claro, a nivel... Bueno, hay mucho... Mucha... Sí, como mucha mezcla, demasiada quizá. Pero bueno, yo creo que al final he encontrado una cierta coherencia. No digo que lo haya conseguido, digo que, bueno, suficiente como para que esté contento de lo que he sacado al final. O sea, no sé cuál era tu idea en la cabeza, pero yo sí que veo mucha coherencia entre el personaje que representas y la música, porque estabas hablando ahora de esas referencias y yo me imaginaba como que el personaje de Paco Pecado es una persona que en esa época quiso ser esa gente y se quedó pues un poco pues en el camino y se ha quedado pues eso como un artista que va pues de localidad en localidad como si fuera un trovador de la Edad Media cantando sus canciones y cantando sus coplillas y buscando ganarse la vida cada día. Total. Mira, a propósito de esto, no hace mucho me estaba leyendo un libro de Cela, El viaje por la Alcarria, que tiene un imaginario total de esto, como de ir por ahí
lo que dices, como ir por ahí de repente, pues yo qué sé, las señoras que venían con sus gallinas de los pueblos de alrededor de Madrid y pillaban un tren que habían 80.000 clases y se subían ahí unos encima de los otros con las gallinas, los pollos y no sé qué para vender en el mercado de la Latina, no sé qué. O sea, una cosa que, claro, dices, hostia, que no está tan lejos en el tiempo, ¿no? Pero yo un poco sí que con este personaje romantizo mucho este tipo de cosas de esto, como yo plantarme en una plaza de cualquier localidad y ponerme ahí con la guitarrita y liar la parda. Entonces, es un poco, este es mi espíritu. Es lo que realmente me llena. Lo que pasa es que es verdad que, claro, que si no te conoce nadie y no sé qué, no sé cuántos, pues claro, lo haces 3 o 4 veces y a la quinta dices, buah, ya estoy cansado. Tengo que hacer algo un poco más preparado, ¿no? Pero sí, en espíritu, creo que sí que se pilla. O sea, si yo estoy consiguiendo que tú lo entiendas así, es que algo estoy haciendo bien, porque es total lo que aspiro a no sé, a comunicar eso, como la idea de esto, de un trovador que llega ahí, se saca la guitarrita, canta 4 canciones, la Con la mayoría de funda de la gente. guitarra abierta para tirar moneda. Total, y la movida esta del músico de calle a mí me encanta, y hacer apariciones como de repente en el espacio público sin que nadie me espere y ver qué ocurre, es como a nivel artístico me estimula un montón. Es muy guay. Me ha gustado lo que has dicho de Cela porque viene bien para hilar la siguiente pregunta y es que creo que algo que también se nota en tu música es la unión de dos mundos geográficos, como puede ser por un lado tu Barcelona natal, pero también la conexión que sé que tienes con Ciudad Real, con La Sonana, si no me equivoco. Entonces, ¿también es algo que has querido que se notara en el álbum? Yo creo que me lo he encontrado un poco, porque yo cuando pensaba sobre Paco Pecado decía, es que no sé de dónde sale del todo, ¿sabes? Porque tenía como muy claro lo que quería hacer, tenía muy claro las referencias y creo que La Solana sin duda es un sitio muy real y creo que a las gentes de ciudad, de repente, el que las cosas sean tan, no sé cómo decirte, como tan auténticas nos choca un poco, porque aquí es todo un poco más maquillado. En Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, yo creo, yo también he vivido en París y en Roma, y son ciudades en las que, hostia, las máscaras son mucho más presentes, de repente hay como más la figura de quién tienes que ser, más que de quién eres. Final, es verdad que las categorías en los pueblos son muy rudas de rollo. Yo qué sé, pues tú eres el hijo del molinero, pues te vamos a llamar molinero. Tú eres el hijo del churrero, te vamos a llamar churrero, ¿no? Y esas categorías al final también son muy estancas, pero claro, resulta que al churrero le llaman churrero porque es hijo del churrero, pero luego abre, pues yo qué sé, una pizzería y no es el pizzero, continúa siendo el churrero, ¿no? Entonces también, pero de repente creo que el hecho de, por ejemplo, yo qué sé, pues tener conversaciones de tú a tú con una persona que te cruzas por la calle y tal, creo que en la ciudad hoy en día cuesta mucho más. Entonces, para mí, como para defender digamos, este posicionamiento mío, ¿no? De trovador, de un poco una figura pues, casi quijotesca de llegar ahí a un sitio y hacerme las peliculillas y ver el mundo un poco de una forma que no es del todo así, pero creerme que el mundo que estoy viendo realmente es como querría que yo fuese y no como es en realidad, pues es un poco lo que yo aspiro con el personaje. Entonces creo que es mucho más fácil hacer eso a pequeña escala, porque creo que también los pueblos en general tienen una escala mucho más humana de rollo, pues hostia, en 5 minutos pues puedo ir a un mercado, puedo ir a la tienda de zapatos a arreglar no sé qué, puedo ir a comprar el periódico y entre tanto pues un par de conversas así rápidas de acera, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que ahí yo he encontrado mucha inspiración porque para defender un poco cómo querría que yo fuese el mundo, pues tengo que ir a sitios que no son ni Barcelona, ni Madrid, ni ninguna otra gran ciudad, lamentablemente. También es verdad que hay un punto de romantización, pero bueno, al final, como el personaje es un poco lo que yo quiera que sea, pues también está bien soñar un poco. Me ha gustado cuando has hablado de tu pueblo y te quería preguntar por si no sé si has tenido oportunidad de ir a tu pueblo a presentar a tu personaje y no sé cómo ha sido la recepción allí.
Sí, lo he presentado varias veces. He tocado ya como 4 o 5 veces y siempre increíble. También tengo como un grupo de amigos que les mola mucho. Un saludo al Peñazo desde aquí. Y la verdad que hay una recepción muy guapa porque es como muy efusiva. Yo creo que en la ciudad también, como pasan muchas otras cosas, también es como más difícil como generar interés, ¿no? Y entonces de repente, pues, yo qué sé, pues tú haces una canción en tu pueblo y tal, y tus colegas la pasan a sus colegas y sus colegas se la pasan a sus colegas, y de repente, muy rápido, pues todo el pueblo sabe la canción, y entonces es como bonito porque, claro, llegas ahí, la gente la canta y la hace suya, y yo creo que esto es como el mejor premio para alguien que hace canciones, que las canciones dejen de ser tuyas para ser ya como, de algún modo, estar como en un imaginario colectivo y tal, es como lo más que te puede pasar. Entonces, yo creo que es muy bonito de repente que los lugares que te han inspirado y tal, pues luego también reciban ese mensaje y se lo crean y lo hagan suyo. De hecho, ahora que estuve por carnaval, me cantaron unas murgas que no sé si conoceréis, pero ahí Es hay como carnavalesco, ¿no? Y demás. Sí, bueno, es como... Como como las chirigotas sí, de es rollo carnaval. como en Cádiz las Sí. chirigotas, pues igual la cultura no es tan fuerte, pero sí, hostia, hay Y te cultura. dedicaron una a Paco. Bueno, de hecho, cogieron como unos trozos de una de las canciones, Chica, y le cambiaron la letra y como lo hicieron, lo escenificaron, como se vistieron, unos de jueces, otras de pollitos, y era increíble, porque claro, decías, hostia, estás pillando la melodía esta, estás cambiando la letra, estás haciendo aquí, porque además es un concurso también, ¿no? Que Claro. van Ujú. y que a ver quién la lía más gorda, entonces claro, también es muy bonito eso, que al final no era solo mi canción, sino que normalmente lo que hacen es cogen pues las canciones que han sonado ese año y con las melodías y tal, pues van, digamos, escribiendo como una canción larguísima. Duran Ujú. como 15, 20, 25 minutos, es largo la cosa. Entonces pasan las letras y luego pues hay las votaciones y es una cosa guapísima. Y a mí todo este tipo de celebraciones populares que igual no son una verbena, pero que sí que tienen que ver mucho bueno, con las tradiciones, Ujú. digamos, de fiesta popular bueno, que al final en este caso pues es en La Mancha, pero bueno, que cada región también tiene sus liturgias. Y para mí creo que este tipo de eventos o de celebraciones pues es un poco donde yo me veo actuando o yo me veo defendiendo a Paco Pecado, la verdad. Y cómo, o sea, me refiero, cómo vives tú como persona ver que están cogiendo tu obra y la están haciendo literalmente el concepto cultural que tú estabas buscando, a cómo es una murga y algo además que a lo que tú te sientes representado, no algo ajeno, ¿sabes? Es una locura. Es increíble. De hecho, yo creo que este es el mejor premio, ¿sabes? Como que ahora, no sé cómo decirte, como que el éxito es sonar en la radio, no sé qué, Ajá. tener numeracos de Spotify y tal. Pero que también, no digo que no busque eso, pero hostia, es muy guapo que esto, que en tu pueblo la gente cante tu canción. Es increíble. Claro, claro. Es como... es el mejor premio, yo creo. Entonces, bueno, también es verdad claro, la ambición siempre te puede y querrías pues que en cada pueblo que vas pues también canten tu canción. Y es verdad que ahora últimamente me estoy dando cuenta que empiezo a girar y ya la gente empieza a conocer mi música un poco, pero claro, igual tienes a los 3 o 4 motivados que les flipa y luego pues mucha gente que no conoce de nada lo que estés haciendo, ¿no? Y también es bonito eso como decir, bueno, voy haciendo un poco de parroquia y a ver si cuando vuelva, pues la parroquia es un poco más grande. Pero bueno, tampoco, ya te digo, para mí creo que todo el tema este de los estadios y tal está muy sobrevalorado porque no, para mí no es la esencia de un concierto. O sea, para mí un Ujú. concierto tiene que ser algo en la que al menos puedas ver al que canta. Hoy en día, hostia, te meten un pantallote así y confórmate con ver ahí en la pantalla porque de repente en tu sitio tienes a un tío alto delante y no te deja ver el concierto. Entonces, yo creo que también estos espacios, de algún modo, una verbena de un pueblo de 10 o 15 mil habitantes, a lo sumo hay 1.500 personas, que es un montón. Es un montón y te diría que
para mí es más de lo que necesitas y tal, pero a mí los bolos que más me molan son los de sala, 200 personas, la gente ha ido ahí, tiene todas las ganas de ver el concierto y disfrutarlo al máximo, y al final ahí se crea ese ambiente que hace que digas, ¡buah, qué fuerte esto! Claro, después hay pues esto, los estadios, que hay 60.000 personas que están la mitad con el teléfono, no sé qué, no sé cuántos, y es muy difícil también hacer que todo el mundo esté atento, porque hay tanta gente que es imposible, pero con 100 personas de repente pues puedes tener, igual no 100, pero puedes tener 80 atentas, y esto para mí es mucho más importante que la cantidad, es la calidad. Al final, si tú estás llamando la atención, si tú estás haciendo que la gente esté ahí, es que estás haciendo bien tu trabajo. Si la gente te ignora o solo está mirando para hacer su vídeo, hostia, igual algo estamos haciendo mal, ¿sabes? Ya veréis el año que viene, el disfraz favorito para los carnavales en la Solana va a ser Paco Pecado. Ya lo fue, ya lo fue. Pues otro año ya. Otra vez, repetido. ya. Tengo que buscar el siguiente... Siguiente skin, sí, la siguiente Tengo skin. que buscar el siguiente outfit para que ya esté todo ya preparado, el buen vestuario, porque de hecho es muy gracioso porque el disfraz fue como una suerte de Aurrescu, porque hizo una canción que hablaba de un amor, que por amor te ibas de Marbella a Bilbao y tal, entonces como por ti me he visto hasta de Aurrescu, como que, bueno, al final con la chapela y tal, y no sé por qué, pues no sé, les hizo gracia, porque además el traje parece... Es Flow San Fermín. Es como este rollo así que no sabes bien, pero que si yo tuviera que decir rápido tal, una faja roja, con una chapela roja y todo de blanco, con una camisa y unos pantalones blancos, yo cuando pienso en eso digo, esto tiene como un rollo, ¿no? Así, Sí, de San norte. Fermín, sí. Y claro, de repente, pues no sé, yo lo hice así como un poco parodia y caló y les gustó y la gente se disfrazó sí, con ese atuendo brutal. No, increíble. La gente, ya te digo, es que la gente es mucho mejor de lo que uno espera. O sea, yo pensaría, hostia, ya es increíble que cante la canción, pero es que no, es que van disfrazados con las gafas que de repente las has pillado por €1 En el en una chino, web que claro, no quieras saber. Esto no compréis gafas en China, pero bueno, que en mi caso yo le hice así, dije, hostia, tengo que buscar un atuendo rápido, me pillo unas gafas baratas que no me sepa muy mal si se rompen y tal. Y al final ahí, pues de repente fue el atuendo que dijeron, ¿cómo nos vestimos de Paco Pecado? Pues así, y así fue, sí, sí. Qué gracioso. Pues con esto vamos a pasar a analizar ya por fin el álbum entre bodegas y ferias, ¿de acuerdo? Primera pregunta, nada más llegar y ya... La primera pregunta que os podéis hacer cuando a lo mejor veis esto en plataformas, sobre todo, es el tema de que hay 2 discos dentro de este álbum. A lo mejor el primero no lo entendéis, seguro que cuando hayáis terminado el álbum entendéis por qué hay 2 discos. Porque, bueno, básicamente creo que un disco 1 es bodegas y el disco 2, pues las ferias. Pero hay una cosa, creo que os he explicado algunas veces que es como esa dualidad que llevamos hablando toda esta charla de el mundo tranquilo, de la cervecita tranquilamente, ese como honor a la copla y a esa música tranquila, y por otro lado la música verbenaca de pueblo con un montón de referencias diferentes a géneros también diferentes entre sí. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, aparte de que cuando ya había entendido que por qué es un disco 1 y un disco 2, y es por qué hay las canciones del disco 1 están escritas todas en minúscula y las del segundo disco empiezan con mayúscula. Eso también lo hicisteis a posta, entiendo. Bueno, esto era un formalismo casi, que era como decir, mira, yo quiero que estas canciones de algún modo pequeñitas, un poco más para adentro, pues en este caso pues la distinción esta fue un poco arbitraria porque era la manera a nivel tipográfico de decir disco A, disco B, pero eso es también por la manera en la que hoy se escucha música, porque al final, si no igual, pues si tuviera tanto público que supiera que hago un vinilo y lo vendo, pues igual edito 2 discos o uno es la cara A y el otro es la cara B, que estaría muy guay, de repente es un proyecto que está ahí, a ver cómo va unos casetes para el coche o estaría algo así, muy guay, chulo. pero bueno, es un proyecto que está ahí, a ver si se puede hacer posible. Pero bueno, como al final era de decir, en el mundo digital y tal, hago 2 discos en uno, todos son parte de un mismo imaginario y pues para mí la manera de diferenciarlo fue esta.
pero no hay como una explicación más allá. Uh-huh. Pues como decía, hablamos de esta primera parte del disco, del disco 1, donde pues yo pues noté muchas referencias a, creo que lo has dicho algunas veces, pues a Serrat, a este tipo de figuras, a la copla que ya se está perdiendo, a Montiel que hablabas antes. Y me gusta mucho varias referencias y varias cuestiones que mezclas en este momento, porque por ejemplo la canción de Luna del Mediterráneo, que para mí es la que más me ha recordado a eso, a Joan Manuel Serrat, pero luego tiene ese toque del reverb, como si estuviera... O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, el reverb en ese contexto, lo metías por tener ese sonido parecido al de las ferias, donde a veces el sonido pues no es más guarro, porque los altavoces son los que son y los equipos de sonido son los que son. En esta primera parte, o sea, ¿todo esto lo tenías muy estructurado en tu cabeza de cómo querías que sea? ¿O fue más bien, empezaste a componer y dijiste, vale, aquí van a ir las canciones, como decías antes, para adentro, y van a ir de esto, concretamente, de que van sobre todo del amor, además de muchos tipos de amor puro, de desamor, de relaciones imposibles, va de muchas cosas, no sé. Creo que hay un poco de todo de lo que comentabas. Es verdad que, por ejemplo, cuando hablas de elementos de producción y tal, sí que es cierto que creo que hay bastante armonía en estilo de producción en cada una de las caras, por decir algo. Es decir, yo diría que, simplificando mucho, se puede resumir en hay dos estilos de producción, y en esta cara yo creo que más o menos se, o sea, se entiende que, que es como una música acústica, ¿no? Por decir algo. Es verdad que en este caso, pues el tema de Luna del Mediterráneo, pues claro, yo me imaginaba esto cantado en una bodega. Entonces también, pues por ejemplo, lo percutivo está hecho todo con madera. Hostia, de rollo, porque toda la parte rítmica por ejemplo, las guitarras pues sí que están grabadas con una reverb de una sala parecida a una bodega, pero son cosas que, claro, que me estás preguntando cosas que quizá no las has explicado nunca, porque son como tan frikis que creo que no le interesan a nadie, pero que sí, que realmente hay una cierta intención ahí, pero no es matemático de rollo quiero hacer esto con esta intención y tal, sino que es más que nada pues que cuando tú te estás pues peleando con una canción y tal, pues tienes que ir tomando decisiones, y esas decisiones al final tienen que estar un poco alineadas con el resultado final que te imaginas, ¿no? Y en este caso, pues para mí el resultado quería canciones de algún modo que fueran para adentro y que tocaran al alma, y al final pues la manera de vestirlas para que el efecto final fuera el que yo buscaba, pues fue esta. Podría haber sido otra, también te digo. Pero bueno, sí, y no sé qué más me has dicho de los referentes. Bueno. O sea, me interesa ver porque tenemos Muere un amor, que hablas de una relación que murió incluso antes de existir. Cachito de pastel, que habla como de esos pequeños placeres que nos hacen olvidar los malos momentos. Luna del Mediterráneo, que pues creo que mezcla más conceptos. O incluso la de A los hombres que lloran, mi favorita de esta primera parte del disco. Sí, me encanta. Porque es una copla preciosa sobre, bueno, pues una realidad que se habla muchas veces en la música. Puede que no tanto en la música en español, y es eso de que los hombres también lloran. Y no sé, o sea, son como temas a veces unidos, pero también muy variopintos. Entonces, no sé cómo surgen esos temas para escribirlos. A ver, como en el orden del disco es como una historia, más o menos no lineal, pero más o menos, o sea, inexplicable sería como cuando ves que ya no va, entonces muere el amor. Después, a los hombres que lloran, pues ese es como ese recuerdo un poco aún que duele bastante. Ahora igual me dejo alguna. Luego está Cachito, que es como esa recaída que en verdad igual no sé si está bien o está mal, pero es como ese capricho de venga, va, una vez más. Y luego la que cierra el disco, que es Luna del Mediterráneo, para mí es como un recuerdo ya nostálgico pero bonito, ¿sabes? Como de decir, bueno, ya fue, ¿no? Entonces sí que en esta parte justo yo para hilar las canciones usé como esta idea de principio y fin, un poco circular también, porque también como la nostalgia te da la opción de un nuevo amor que no se presenta ya más. Entonces de repente el disco queda abierto y digamos que para mí cuando pienso el disco lo pienso desde las ferias a las bodegas, porque pienso que
las canciones... Tú empiezas como en la fiesta, te vas de verbena, la lías, tal, no sé qué, y cuando ya estás en las últimas, de repente, como en ese caos que hay, te viene como ese punto de lucidez que está también, que habla Cachito y tal, de decir, hostia, ahora estoy viendo algunas cosas que igual, pues sentado en el sofá a las 3 de la tarde no veo, ¿no? Y de repente como en ese caos encuentras un poco, pues las cosas más íntimas, más, no sé, más privadas, más que tienen peso, ¿no? Entonces, para mí un poco, yo cuando pienso en el disco lo pienso así como verbena, 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 y luego en un momento de la verbena que se acaba es el típico mañaneo o el volver a casa pues a las tantas de la mañana tú solo ahí, que te da todo un poco de vueltas, pues es un poco esa idea de ahí encontrar un poco cosas que hablen de ti. Entonces, a nivel, sí que es verdad que a nivel narrativo te lo cuento como tal, pero a nivel, digamos, de orden, de cómo yo conceptualicé todo esto, empezaría como por la cara B y luego volvería al principio. Entonces es guapo porque el disco es lineal en la historia, pero luego si lo empiezas desde las de estos, también puedes volver otra vez al inicio, ¿no? Entonces es un poco este juego así de Capicúa o de circular que también estaba muy en el disco, de lo circular, las dualidades, el yin, o sea, los conceptos, ¿no? Que van de 2 a 2, la noche y el día, no sé qué. También me funcionaba muy bien las bodegas, las ferias, como dos espacios que al final son para lo mismo, porque son dos lugares donde uno se relaciona, ¿no? Pero claro, las bodegas pues igual te relacionas de un modo un poco más de tú a tú, y creo que en las ferias pues es un poco más de todas a todos y jaleo, y es todo como mucho más difuso, ¿no? Entonces, bueno, creo que te he hablado de muchas más cosas de lo que me has preguntado, pero a la que me das rienda suelta No, me me encanta tiro porque para adelante. así llegamos perfectos. Después de ya tomarnos, como dices tú, bebernos todos los cubatas, ya llegamos a la verbena, llegamos al disco 2, donde yo por lo menos noto que hay... la letra puede que no sea, o yo por lo menos no he notado una historia o unos temas tan centralizados, sino que hablan de varias cosas. Creo que también es lógico porque durante la fiesta hablamos de cosas muy diferentes, desde chorradas absurdas a cosas profundas de tío te quiero, completamente borrachos. Pero a la vez es la parte donde, para mi gusto, más mezcla y experimentación musical en la composición veo, y yo me quedé flipando. O sea, tienes Chico, que es una especie como de cumbia, bueno, más que cumbia, más bachata, que tiene como ese toque de música latina que es muy típico de las verbenas aquí en España. La cumbia del pecador, que por supuesto, bueno, para mí es el himno del álbum, ¿de acuerdo? Para mí sería la cumbia del pecador, porque ahí hablas de pecados cometidos, mucho con tu personaje. Y ya, pues eso, como que ya vas como... O sea, yo no sé por qué al escuchar estas canciones veía como... Esto es un poco el rango de copa tras copa. O sea, la primera copa con la de Chicos, la segunda copa con el pecador. Luego jaranera, que es como una salsa, pero mezclado con una especie como de bulería o algo así. Ya vas un poquito bastante cocido, y ya llegamos a Rafaela, Algo Divino y Tango de Clavel. Ahora que me paro un segundo en jaranera, es que me llama la atención el sonido del sintetizador, del piano que utilizas en esos momentos, porque efectivamente recuerda mucho, no solamente a la música de verbena, sino incluso un poco al folclore gitano, a ese tipo de música. Y no, o sea, ¿cómo se te ocurrió eso? Porque no es algo que... El flamenco y la rumba estamos todos de acuerdo que está como resurgiendo como por muchos artistas, pero ese sonido en concreto, que a lo mejor muchos argentinos también les sonará de la cumbia de Argentina y demás, sí, la cumbia villera, no sé, ¿cómo surgió eso? Ese sonido, yo quería un sonido, mi definición era sonido kitsch y hortera. Y entonces de ahí dije, hostia, ¿qué es más hortera que el pito de los autos de choque y todo este rollo? Y entonces dije, buah, es que es esto. Y entonces pues intenté ahí pues emular con los sintetizadores y tal el sonido ese, que al final... Es verdad que estoy satisfecho regular, pero creo que ha hecho la función, porque creo que se podría haber afinado mucho más, y al final pues los frikis del diseño sonoro pues igual me podrían dar unos tips para ver cómo hacerlo más parecido a la sirena típica de nino, 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 un poco así como entre Era un domingo a la tarde los autos de choque. Total. Sí, sí. Pero yo creo que era un poco esta la consigna. Y es verdad que que en la música gitana y tal sí que
se utilizan mucho los pianillos estos como de mala calidad y tal, pero que están guapísimos, Sí, que tienen como sí, una sí. esencia muy, muy pura y te los ves ahí tirando unos trullos increíbles. Unos solos Sí, larguísimos sí, y tal, sí, está guapísimo. larguísimos. Sí, sí. Y eso me molaba mucho. No ha sido tanto una influencia, eh, pero luego después, ahora tengo ganas de hacer, como ahora, ya que he hecho como los leads estos solo con, digamos, con la parte del sonido, ahora me gustaría indagar un poco en las líneas estas que hacen, porque claro, también los flamencos y tal tienen como sus escalas predilectas y tal, y como indagar un poco en trullos de pianito de este que suena un poco a, sí, yo qué sé, sí, a auto de choque denostado, pues como indagar un poco también las melodías que hacen y tal. Pero bueno, fue como, no sé, yo vi el imaginario de la feria a mí también me lleva pues esto, a las atracciones, a los autos de choque que siempre han sido como una de mis favoritas y entonces pues fue un poco de ahí, pero tampoco hay que buscarle como Ujú. mucha más profundidad, es simplemente como algo que dije, ¿cómo puedo sonar hortera? Y fue así, como con estos sintes le daba ese toque de decir, hostia, ¿qué pasa? ¿No? Y luego también otra cosa que creo que caracteriza mucho el sonido de hortera son como las guitarras eléctricas con mucho chorus y como un huevo de distorsión y como, bueno, cosas así frikis ya que, claro, que tú que me lo preguntas, pues te lo cuento. Normalmente tampoco lo voy contando, pero me mola que tengas esa curiosidad. Entonces, bueno, es un poco... Yo creo que estas dos cosas son las que cuando uno lo escucha y dice, hostia, no sé muy bien qué está pasando, son estas dos cosas, que lo que uno identifica que dice, hostia, ¿por qué suena así, no? Hombre, es que más allá de mi friquismo, como decías, es que yo creo que es algo que no se escucha en general, ni en inglés ni en español, y además creo que es algo como muy nuestro, muy de la cultura hispanohablante y demás. Entonces, joder, que alguien lo haga mezclando con cosas de otros géneros incluso, pues como decía eso, con jaranera, en Algo Divino también noto como ese cierto nexo, y a veces incluso como que deriva, no sé, como entre el flamenco, la rumba y demás. Ya nos vamos a un tango del clavel, que es otra de mis favoritas, que tienes ese tango electrónico alucinante, que parece pues eso, como el culmen de esta obra. Que no sé, pues es que realmente es inusual y por eso me llama atención. Con esto vamos a pasar a la parte donde hablamos un poco de la producción y demás, bueno, también de cosas tuyas favoritas como artista. Y la pregunta que siempre hacemos para iniciar es: ¿estudio o directo? ¿Qué prefieres? Buah, En tu caso debe ser difícil, ¿sí? buah, es dificilísima esta pregunta, ¿eh? Hostia, me tengo que mojar, seguro. Bueno, pues no, o no puedes. Eh, voy a decir estudio. Voy a decir estudio porque yo creo que en el estudio tienes como más tiempo. Es decir, no es que busque la perfección, pero es como que puedes limar un poco más las cosas. En el directo es como ya fue. ¿Sabes? Sí, sí, claro. Entonces sí que me gusta mucho la emoción del directo, pero creo que al final tiene ese punto de, hostia, podría haber hecho esto de otro modo, tal. Siempre hay Ujú. ese punto de error que, bueno, que también tiene su punto, pero no, yo creo que estudio claramente. Me interesa mucho saber tus directos, que todavía no he tenido el gusto de verlo, pero entiendo que el directo es una cosa, en tu caso, con un personaje y demás, muy desarrollado. Entonces, no sé si, para empezar, entiendo que hay un método como de medio actor, de meterte en el personaje y convertirte en él cuando subes al escenario. Es algo que hagas, es algo que pienses, te conviertes realmente. ¿Te pasa a veces que a lo mejor ese personaje te acompaña antes o después de los conciertos? No sé, ¿cómo es? Pues mira, es así. Yo me pongo estas gafas y soy Paco Pegado. Y cambia mi manera de estar en el mundo, cambia mi manera de mirar, mi manera de hablar, mis gestos. Es algo Y así. ya vuelvo a ser. Sí, no, no, pero Qué es guay guapo. porque de repente es como el elemento que digo, vale. Y a veces que he intentado hacer como un poco de meterme en las carnes del personaje, sin esto me cuesta mucho más.
es como... Hay algo interno en mí que no sé cómo, pero que... Es verdad que yo lo he trabajado mucho a nivel formal, el personaje, y también como la puesta en escena, también la he trabajado mucho. Entonces, como que cuando me tengo que meter en el personaje, la mejor manera son las gafas. Porque es una transición muy rápida. Mientras que igual, por ejemplo, ahora he estado tocando una canción en la radio y de repente me ha costado mucho salir de como de un ambiente entrevista que es como mucho más de aquí, de repente a sentir una canción y como que te emocione. Me ha costado mucho porque estaba como con... en mi cabeza era, hoy he venido aquí a dar una entrevista, no he venido a dar un concierto. A ser Paco, sí, Y sí. me ha Claro. costado mucho, de repente en ese momento, entrar como en bueno, en el, digamos, en el compositor, o en el cantante, o en el personaje, o en el alter ego, ¿no? Entonces, creo que bueno, que hay como pequeños truquitos que me pueden ayudar y que suelen funcionar, pero hay veces que cuesta esa transición. Bueno, pues hablando de ese directo, que como ya estamos viendo, pues potente tiene que ser, una pregunta obligada que hacemos siempre también es ¿dónde te gustaría tocar? Puedes elegir algo más bien realista y luego también algo que digas, mira, esto, si me preguntaras en plan sin fumada histórica, pues este sitio. A ver, me gustan los sitios clásicos, me gustan los teatros. Eh, Me gustaría de repente, pues yo qué sé, hacer un Liceu, un Palau de la Música en Barcelona, o aquí, pues yo qué sé, un Teatro Real por pedir. También, yo qué sé, teatros romanos, de repente, Mérida, el Grec en Barcelona, que es un poco fake porque lo montaron en el siglo XX, pero bueno, da igual, que sí que tiene Esa aura, sí, sí. sí, esa aura de Málaga de repente también, que son sitios así. Y luego también hay una cosa que me gustaría mucho hacer en algún edificio religioso, una iglesia. Es verdad que tendría que encontrar qué iglesia, porque si no las reverbs son una locura, pero, pero creo que el tema de la comunidad, que es muy importante en el proyecto, eh, las iglesias lo tienen muy trabajado porque lleva mucho tiempo haciéndolo. Entonces, bueno, tengo como varios sueños, así como festival y como entidad. eh, Tampoco hay nada como que diga, wow, ¿sabes? Porque al final sí que hay los grandes sitios y, hostia, pues yo qué sé, te vas a Estados Unidos, tocas en el Coachella y tal. Pero creo que mi proyecto de momento tiene como una raíz muy bestia que creo que si aspiro a hacer cosas como que se van un poco de aquí, igual me pierdo. Entonces yo de momento te diría, pues, teatros, eh, tanto contemporáneos, o sea, digamos, teatros de ahora, o bueno, o de hace un siglo, y teatros clásicos, y luego alguna plaza de toros también molaría. Yo te iba a decir que no sé por qué, es una apariencia que te le pegaría mucho a tu personaje, una Sí, plaza de toros. es guay. De hecho, con algún otro proyecto he tocado en alguna y con Paco, bueno, de repente en la feria de mi pueblo, de La Solana, me colé, bueno, me dejaron cantar una canción y creo que puede dar mucho juego. Pero claro, se tendría que diseñar Claro. un espectáculo que tuviera en cuenta un poco también bueno, Sí, sí, 360 grados, todo eso, sí, el sí, claro. lugar, sí, pero bueno, es verdad que estoy un poco reñido con el concepto contemporáneo de escenario. No me gusta. Y bueno, eres un músico que te gusta tocar mucho en la calle, en tus vídeos ha salido mucho, entonces, ¿alguna calle, algún sitio que te haría mucha ilusión hacerlo? Yo creo que los sitios que me hacen ilusión lo he hecho ya. Pero no sé. Porque además entiendo que te gustará esa sensación de que mucha gente no sabe absolutamente nada de ti Claro, y claro. te ven como, mira, un tipo que se ha parado aquí Bueno, a tocar y ya está. es que yo toco en la calle como ensayo, realmente. O sea, hay pruebas lo que funciona. O sea, lo que funciona en la calle funciona en cualquier sitio. Entonces,
si tú te entrenas en lo típico, ¿no? Esto de los que corréis o tal, que se ponen bolsas de arena para no correr tanto y entonces, claro, luego se quitan las bolsas de arena y van como el correcaminos. Pues esto es lo mismo. O sea, si tú te entrenas en el lugar más hostil del mundo, pues cuando te pongas en competición, pues lo harás bien. Y es un poco esto, es también como perder un poco la vergüenza y entrenarse. Has hablado antes de, bueno, de hecho no lo he comentado, pero lo comento ahora, la cuestión de que en tu álbum hay una colaboración solamente. También, como hemos hablado antes fuera de cámara, porque entiendo que es este proyecto y demás, el primer proyecto que es Como tu bebé. Ahora, que ya tienes este álbum fuera, ¿qué artistas te gustaría, con qué artistas te gustaría hacer cosas? Pues, a Lo ver. mismo que antes en el sentido de, puedes decir algo lógico o algo que sea un fumadón. No, pero así como... A ver, voy a hacer como... Voy a hacer como un poco... A ver, el que más me molaría es Zetangana. Pero bueno, entiendo que no es realista, pero por ejemplo, yo que sé, Rigoberta me mola mucho también. Luego ahora sí, como más recientes, también me ha gustado mucho lo que ha sacado la Tania. Está muy chulo, sí, con todo lo de Yeray y tal, está muy chulo, Sí, 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 sí. sí. Y no sé. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí de momento. Hombre, yo creo que tanto Rigoberta, que es una persona que ha demostrado que la teatralidad es algo importante en su música, como Zetangana, que creo que los mundos, por lo menos, claro, es que no sabemos qué va a hacer. Como Pucho está en silencio desde el madrileño, ya no sabemos qué coño va a hacer. Pero hombre, lo último que sacó casa bastante. Puede ser como la versión realista de esa mesa que puso él en el Tiny Desk, y no, no, no. La mesa de aquí estamos, la verdadera gente de verbena de pueblo, con el vaso de medio litro, y déjate de historias. Sí, luego sí que es verdad que como figuras de la música y tal hay muchas más, ¿no? Como... eh, pues yo qué sé, me fliparía a artistas que casi ya no están ni en el foco y algunos que sería imposible porque ya no están aquí, ¿no? Pero que claro, que al final cuando piensas en esto también yo los incluyo porque digo, buah, ahora que hay inteligencia artificial y tal, nunca sabes, ¿sabes? Así que, bueno, en fin. Hombre, a mí ya se me acaba de ocurrir un mix con Rodolfo Chiquilicuatre. De repente, Sí, ¿eh? claro. Y el Este País sí que está Eurovisión vivo, juntos. este Claro, está claro, vivo y claro. este, ojito, ¿eh? Ese estaría guapo y el vais a Eurovisión y ya lo petáis, ¿no? Completamente. Total, total. Antes de pasar a la última parte, la última pregunta de esto en cuanto a música, y es si hay algún estilo musical que no hayas trabajado y que te llamaría a darle un try. Eh, Con este proyecto, claro. pues la música regional mexicana. Rollo corridos, Las canciones de rancheras. mariachis y rancheras. Creo que es muy rico. También es verdad que bueno, también como músicas latinoamericanas en general, también música como del llano de Venezuela, de repente también como indagar un poco también en la chacarera de Argentina, como digamos estilos folclóricos que de algún modo eh, están un poco casados con mi parte, está un poco más de cantautor clásico si quieres, Ujú. y que creo que no tienen como una exposición masiva. Yo creo que mola también de repente pues dejarse, o sea, como dar voz, o sea, no sé cómo decirlo, pero dar voz a músicas que son increíbles y que me inspiran mucho Ujú. y de algún modo pues no sé, si puedo aportar algo como para contemporaneizarlas, pues creo que también es guay, porque al final creo que es lo que se me puede dar bien, porque al final también pues soy de otra época, ¿no? Ujú. Pues con esto pasamos a la parte final donde hablamos de pues, la música que escuchas y demás. Antes de pasar concretamente a la parte que yo denomino la Jukebox 720, en tu caso me gustaría hacer unas pequeñas preguntas hablando de la música de pueblo, ¿de acuerdo? La verbena de pueblo, y es, en primer lugar, bueno, dos preguntas. La primera, cóctel o bebida alcohólica para verbena de pueblo, ¿vale? Buah, Y, en segundo lugar, canción de verbena de pueblo favorita. vale. Eh, te voy a decir Calimocho, así Vale, de fácil, una. al pie. Fácil y muy clásica. Sí. Y de canción de verbena, pues que...
Es que la del pelotero. Es increíble. Esa canción es como que tiene un punto muy cancelable, pero de repente es que las imágenes son tan visuales que es increíble. Yo voy a decir otra que a mí me encanta y es la de El gallo sube, que Buah. quien no la conozca es impresionante. Sobre Sí, todo sí. ver a la gente en la verbena que te señala en plan, súbete, venga tú a bailar El gallo sube, es una cosa espectacular. Pues entonces para la última parte te voy a pedir que me digas un número del 1 al 10. El 5. Vale, el 5. Vale, pues esto es como un pequeño vinilo donde hacemos un lado A, un lado B y hacemos unas preguntas sobre música. Vale. En primer lugar, una película o serie a la que te gustaría ponerle la banda sonora. Buah. ¿Una película o serie? O sea, voy a decir película, que es una de mis películas favoritas, El lado oscuro del corazón. No sé si la conoces. No, no la conozco. Bueno, es una... ¿Tú, Chechu, la conoces? Bueno, el experto en cine. Yo creo que os molaría. No sé. Es que es muy Paco Pecado, realmente. Es como, bueno, es sobre un poeta bohemio por ahí en Buenos Aires que, bueno, su vida, sus fracasos amorosos, un poco su historia. Y creo que tiene como ese punto de nostalgia, pero una vida como vivida de verdad, ¿sabes? Que, no sé, es muy guapo y creo que tendría imaginarios muy, muy chulos para aportar algo. Es verdad que la banda sonora es muy buena también, es increíble. Pero bueno, me molaría. Hombre, yo no soy músico, pero como digo, esta sección siempre participo yo también. Y una película a la que me gustaría, en este caso voy a decir película, que me gustaría poner la banda sonora, he pensado o El Día de la Bestia o The Man on the Moon de Jim Carrey, que esa película, si la habéis visto, además me estaba acordando de Paco Pecado mucho con esto de Man on the Moon, porque decía yo, joder, tío, es que esa película a mí me dejó loco la cabeza y buah, hacer la música de esa película es que ojo con Jim Carrey, ¿eh? Tengo más de Jim Carrey de lo que me gustaría, ¿eh? A mí me flipa, tío. Es un tío que me alucina. Y siempre que me dice la gente, no, yo es que lo detesto, y digo, te entiendo, porque te pongo perfectamente. Me pasa parecido, sin igualarlos, ¿vale? Pero con José Mota. O sea, José Mota, mucha gente es una mierda. Yo te entiendo perfectamente. Yo lo vería como tú, pero es que no me pasa eso. Yo me parto el culo y este tío Jim Carrey me encanta cómo lo hace y este tío me vuelve loco, la verdad, José Mota. Y para el lado B, canción para un atardecer. Para un atardecer. Reginella de Roberto Murolo. No tengo ni absoluta No, es que es idea muy de friki quién es. todo esto. Pero... Bueno, para eso está. Pero sí, sí. Una canción de atardecer, pues... Déjame pensar. Mira, hay una cantante, una cantante que ahora mismo no está saliendo el nombre. Cristina Len, que a mí me mola mucho lo que hace. Sí, también además hace mucha música de los pueblos y demás. Y hay una canción que a mí no me está saliendo, me cago en puta. Luego sacaré el móvil y lo miraré. Pero que es como un aura de estoy literalmente tumbado en el césped. Me está dando el solecito, los últimos rayos del sol, y ahora me voy con mis colegas a beber seguramente antes de la verbena del pueblo, que me flipa, la verdad. Pues Cristina, un besito. Así que nada, con esto vamos a terminar la entrevista. Oye, espero que te haya gustado. Para mí, como digo, siempre es un verdadero honor. Un placer, ha sido increíble. Es difícil que la gente haga entrevistas profundas y tal, y hemos tenido tiempo para filosofar y para ahondar, así que os agradezco mucho la invitación. Nada, pues te agradecemos nosotros. Y bueno, a vosotros, como siempre, pues nada, dadle a me gusta, compartirlo, comentarios, qué os ha parecido el álbum, por favor, y cuál es vuestra canción de verbena de vuelo favorita, que también quiero saberla, ¿de acuerdo? Total. Isa, venga, hasta la semana que viene. ¡Chao!